Hola hermanos y hermanas, antes de comenzar con el video quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Espero que lo estén pasando increíble al lado de todos sus seres queridos y que estén teniendo un excelente día. Bueno, sin más que decir, comencemos con las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos durante esta semana y al final hablaremos de algunos caramelitos del Lisha. Así que comencemos con el video. El 19 de diciembre, la cuenta de Weibo de la película Anónimo anunció que oficialmente se culminó con las grabaciones de la película después de 115 días de rodaje. También nos compartió algunas fotografías de todo el equipo de producción y de los actores principales. Vemos a nuestro Yibo muy feliz por haber terminado con las grabaciones de esta película. El 21 de diciembre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video de nuestro Yibo donde lo vemos compartir un momento muy tierno durante las grabaciones de la serie del viento de Loyang. El 21 de diciembre, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. El 23 de diciembre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un nuevo video del detrás de cámaras de algunas escenas del personaje de Bailey Hongyi.虽然它偏了3丈，但是它外面不还有一个那个河流是在外面的吗？还是偏的还是有点远？这个河水能影响到地基吗？他别搁这待着，上场戏是可以带断胎的吧。El 23 de diciembre, nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca, Helen Keller. El 25 de diciembre se anunció que nuestro Yibo lanzará una nueva canción este 30 de diciembre a las 11:11 de la mañana, hora de China. Aquí en Latinoamérica la canción será lanzado el 29 de diciembre por la noche. La canción se llamará Yi, que significa uno. También nuestro Yibo anunció que estará en el evento de fin de año de Hunan TV que se realizará el 31 de diciembre, hora de China. El 19 de diciembre, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones del video promocional de la marca Ralph Lauren. El 21 de diciembre, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con una fotografía de unos dumplings rellenos por el día del solsticio de invierno.
El 21 de diciembre se llevó a cabo la función de la obra de teatro de Dream Like a Dream en la ciudad de Beijing. Diferentes marcas se hicieron presentes con algunos arreglos florales para Xiang y todo el elenco de la obra de teatro. También el director de la serie de Downtime le llevó un arreglo floral para Xiang con una carta donde le deseaba lo mejor en la función y lo llamaba a Xiang el nombre del personaje que interpretó Xiang en la serie de Downtime. También la mascota de la marca Hindong se hizo presente a las afueras del teatro con un ramo de rosas para Xiang. Aquí les comparto algunos videos de algunas fans que asistieron a la función. El 22 de diciembre nuestro Xiang fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Liu Liu Mei. 源自中国青梅。梅花间的母又健康。中国青梅。 El 23 de diciembre la marca Li Ning actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías promocionales junto a Xiang. El 23 de diciembre nuestro Xiang actualizó su cuenta de Weibo con 2 fotografías de su paseo por el parque de diversiones de Universal Studios. De igual manera el estudio de nuestro Xiang también nos compartió varias fotografías de su paseo por el parque de diversiones de Universal Studios. El 24 de diciembre la marca Li Ning actualizó su cuenta de Weibo con un pequeño cortometraje de Año Nuevo junto a nuestro Xiang. 小时候，新年是希望时间过得快一点，再快一点。为的就是这件妈妈牌毛衣。哎呦，吓我一跳！今年虎年呀！好看。长大后，新年是妈白头发。哎，别动！白头发越白越多。希望时间过得再慢一点。我看了，你眼睛都闭上，你别老低头看书。属于他们的道理越来越多。来了来了来了！嘿，你好，您的快递。这是我儿子，哎，谢谢啊。这我的名字，还行，哎呀，真好看啊！
没事我要大过年的，你看我还够帅，最喜欢吐是心非的也是我。来，我们一起拍一个虎年全家福吧。好，快看镜头啊！无价的付出就是属于我们的。日进斗金。曾经以为他和她相爱，在不会犹豫的时代。Bueno, hermanas y hermanos, el 22 de diciembre hemos celebrado el primer aniversario de los premios de Tencent y este evento es muy especial para todos nosotros ya que tuvimos momentos tan increíbles y hermosos de nuestros chicos. Voy a comentarles todo lo que pasó en este evento y después hablaremos de algunos caramelitos que salieron en este día. Los premios de Tencent habían anunciado la asistencia de nuestros chicos a su evento. En ese momento todas las tortugas estábamos muy felices por saber esto y lo mejor es que anunciaron de que las fans también podrían asistir, ya que en ese tiempo en algunos eventos no se ha permitido la asistencia de las fans por el problema de la pandemia. Pero en estos premios se anunció de que sí podrían asistir las fans, así que tanto las Moto Tietie, las Xiaofexia y las tortugas ya se preparaban para asistir a este evento y mostrar todo su amor y apoyo a nuestros chicos. El evento se dio inicio con la alfombra roja. Nuestros chicos fueron casi los últimos en hacer su presencia y ambos lucieron realmente espectaculares con sus trajes. Nuestros chicos realizaron algunas presentaciones. El primero en presentarse fue nuestro Shang. Él cantó junto a la actriz Yang Si. Cuando nuestro Shang apareció en el escenario, el lugar se iluminó de color rojo gracias a los banners que habían llevado las fans para demostrarle todo su apoyo hacia Shang. Las fans lo conocemos como el Mar Rojo. Este fue su gran regreso a los escenarios después de todo lo que sucedió a inicios de ese año. Las fans de esta manera le demostraron a Shang que nunca lo van a dejar solo y que siempre lo van a seguir apoyando. Luego nuestro Shang cantó una canción en solitario y pudimos ver la hermosa sonrisa de nuestro Shang al ver a sus fans mostrarle tanto amor y cariño. Sin duda fue un momento tan conmovedor. Después de varias presentaciones fue el turno de nuestro Didi. Él cantó la canción principal de la serie La Leyenda de Fei y tampoco pudo faltar el apoyo de las fans que de igual manera iluminaron el lugar de color verde para así demostrarle todo su amor y apoyo hacia él. También nuestro Jibo recibió un premio como el artista más completo del año. Antes de que finalice el evento, nuestros chicos estuvieron en el mismo escenario junto a otros artistas para recibir sus premios como los artistas más populares del año. Ambos agradecieron y se despidieron saludando a sus fans. Bueno, después de haberles contado un poco sobre todo lo que pasó en este evento, comencemos con los caramelitos que tuvimos ese día. Durante la alfombra roja vimos que nuestros chicos tenían en el mismo lugar un anillo que se encontraba en el dedo índice de la mano derecha. Antes de que nuestro Gege hiciera su entrada en la alfombra roja, se puede ver que él miraba mucho su anillo y que lo tenía sujetado antes de entrar. Hablaremos sobre este anillo más adelante. Durante el evento hubo varios banners de diferentes fandoms, entre ellos estaban el de las Moto Tietie, Xiaofexia y de las tortugas. De todos los banners hubo uno en especial que nos encantó y era el de una fans de nuestro Didi, que en su banner tenía escrito lo siguiente: Jibo, por favor, sé feliz, sostén un cartel rojo para el Gege que te gusta. En este evento los tres fandoms nos unimos para apoyar a nuestros chicos. Algunas hermanas Xiaofexia ayudaron a levantar los banners de las Moto Tietie, otras ayudaban a iluminar el lugar de color verde, ya que los banners de algunas Moto Tietie fueron confiscados. Por este día nuestras diferencias quedaron a un lado para poder apoyarlos a ambos. Cuando nuestro Gege terminó su presentación, uno de los presentadores leyó el banner de las tortugas. Él dijo: lo vemos, feliz año nuevo, el camino es largo. En el banner de nuestras hermanas tortugas tenían la frase el camino es largo, y nuestras hermanas tortugas se emocionaron al escuchar lo que dijo el presentador. Al inicio de la presentación de nuestro Didi vimos que tenía metido su mano dentro del bolsillo de su pantalón. Después de un rato vimos que sacó su mano de su bolsillo y nuestras hermanas tortugas lograron ver que dentro de su bolsillo había un anillo. En un CPN se habla sobre esto, donde Didi le dice a Gege que lo puso en su bolsillo y Gege le dice tocando los ritmos en tu bolsillo. Se dice que el anillo podría ser el que tuvo Gege durante el evento y al parecer tendría un significado muy importante, ya que antes de que hiciera su ingreso a la alfombra roja no dejaba de mirar su anillo y tampoco dejaba de agarrarlo, y que al parecer Didi le pidió a Gege que le diera su anillo como símbolo de que a pesar de que tal vez no compartan el escenario juntos como anteriormente sucedía, pues al menos tendría algo de él durante su presentación. Quiero decirles de que nuestros chicos no estuvieron sentados en sus respectivos asientos como lo hicieron los demás artistas. Ellos estuvieron todo el tiempo detrás del escenario, así que es posible de que Gege le haya dado su anillo para que lo tenga presente durante su presentación.
Durante el anuncio de los ganadores como los artistas más populares del año, muchos fans nos emocionamos cuando mencionaron el nombre de nuestros chicos. Antes de que subieran al escenario, nuestros chicos cruzaron algunas miradas muy discretas. Cuando estuvieron en el escenario, todas estábamos tan felices al verlos a ambos en el mismo escenario, hasta que nuestro Didi volteó a mirar a nuestro Gege con una carita de tristeza. Después pasaron 2 minutos y nuestro Gege volteó a mirar a Didi. Fue un momento tenso para ellos, ya que tal vez hubieran querido estar como antes, pero en ese momento no se podía. Pero nos alegra de que al menos ambos estuvieron juntos en el mismo escenario. Antes de que nuestros chicos bajaran del escenario, vimos de que ambos volvieron a cruzar varias miradas. Quiero decirles de que también usaron la ropa de un mismo modelo, solo que usaron de manera diferente. Gege usó la camisa y nuestro Didi usó el traje. Y por último tenemos este caramelito que salió después de que terminó el evento, pues habían filtrado el horario de ensayos de los artistas que se presentaron en el evento, y resulta de que nuestro Didi tenía 3 horas de ensayo. Esto fue un poco raro ya que Didi solo tuvo una presentación, pero algo que se nos hizo más raro era que dentro del horario de ensayos no estaba el nombre de Gege, pero después se había filtrado un video de nuestro Gege ensayando a la misma hora que supuestamente le tocaba a Didi. Al parecer Didi quiso proteger a Gege cubriendo su ensayo, y que en realidad las 3 horas de ensayo no era realmente para Didi, sino que también era para Gege. Y eso no es todo, pues resulta de que cuando Gege se encontraba ensayando, alguien se encontraba en el escenario observando su ensayo, y esta persona vestía de igual manera como vestía Didi cuando llegó para su ensayo, así que es posible de que sea Didi y que tal vez quiso quedarse para acompañar a Gege durante su ensayo. Bueno, hermanas y hermanos, como les comenté, nuestro Gege tuvo una función en la ciudad de Beijing, y antes de que comience la función salieron muchos rumores de los cuales les había comentado en mi cuenta de Instagram sobre esto, así que aquí les voy a explicar qué fue lo que realmente pasó. Nuestro Gege había salido hacia el teatro algo de las 11:21 de la mañana, y muchos fans lo estaban esperando a las afueras del teatro, y cuando llegó lograron ver de que dentro de su carro tenía un ramo de rosas, pero para muchas de nosotras esto se nos hizo raro, ya que la mayoría de los arreglos florales se suelen dejar en el pasillo del teatro, así como lo hizo el director de Downtime, como también lo hicieron varias marcas y algunos fans, así que sospechábamos de que alguien le dio este ramo de rosas antes de que Gege saliera de su hotel para dirigirse al teatro, pero no sabemos quién pudo haber sido. Mientras Gege se dirigía al teatro, nuestro Didi había actualizado su cuenta de Douyin y en la descripción decía hora de trabajar, posiblemente haciendo referencia a que nuestro Didi comenzaría a trabajar para la función de esa misma noche. Minutos antes de que comience la función, hubo una hermana tortuga que había publicado una foto diciendo de que la presidenta de la compañía en la cual pertenece Didi había asistido a la función. A muchos de nosotros esto nos sorprendió, ya que al parecer sí era la presidenta de la compañía de Didi. Aparte, Gege y ella son amigos desde hace mucho tiempo, así que todas estábamos muy felices por saber esto, y más cuando dijeron de que Didi estaba en la función, ya que se le vio a Lele y a su otro guardaespaldas de Didi llamado Yang Yang. Así que muchos comenzamos a decir de que podría ser cierto. Es más, una hermana tortuga dijo de que sus amigos habían visto a Didi en la zona VIP, pero que no podían tomar foto ya que no estaba permitido, y fue ahí donde todo se hizo un caos. Muchas fans que no eran tortugas entraban al CP del Jishan para saber todo lo que ocurría, hasta que una cuenta de chismes publicó que la presidenta de la compañía no se encontraba ahí y que en realidad ella estaba en una reunión, pero todos decíamos de que tenía un gran parecido con la otra persona, así que una hermana publicó de que no era ella y que si no era alguien parecido, así que el rumor de que la presidenta estaba ahí fue lavado, pero no fue lavado el rumor de que Didi estaba ahí, así que es posible de que él sí haya estado en el teatro, porque Didi sí estaba en Beijing, pero no se le vio en ningún lugar trabajando a la hora que comenzó la función. Nuestros chicos habían realizado algunas publicaciones por el solsticio de invierno. En esta fecha se suele comer los famosos dumplings rellenos, y nuestro Gege hizo una publicación preguntándonos qué dumplings rellenos nos gusta comer, y después nuestro Didi actualiza su cuenta de Himalaya con un nuevo audio donde nos dice lo siguiente: diferentes lugares tendrán costumbres durante el solsticio de invierno. Por ejemplo, a los norteños les gusta comer dumplings, pero a los sureños les gusta comer cosas dulces. No importa lo que comas, que tengas un feliz solsticio de invierno. Al parecer Didi le respondió la pregunta a nuestro Gege sobre los dumplings. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana con el último video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos de este año, como también de los últimos caramelitos del Jishan. Sin más que decir, me despido, espero que sigan disfrutando de una feliz Navidad. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Thank you.